Quisiera que nos fuéramos a Estados Unidos porque el populismo de Donald Trump sin duda va a tener repercusiones, como lo dice también Mario Vargas Llosa. Quizá la virtud de Donald Trump en su demagogia agresiva contra el inmigrante y sobre todo contra los mexicanos está generando también que en México el candidato Manuel López Obrador por primera vez sea apoyado no solamente por los sectores ideológicos que siempre lo apoyaron, sino que está ganando el apoyo de amplios sectores de la sociedad mexicana que nunca hubieran votado por esa opción política. Lo primero, en Estados Unidos, ¿cómo pensar que llegó esta demagogia a los Estados Unidos? Álvaro Vargas Llosa en este libro que les recomiendo dice que eso no es un accidente geográfico. Esto se basa en reductos también de populismos que Estados Unidos los ha tenido, los del siglo XIX, el nativismo, el nacionalismo del siglo XIX, en el siglo pasado, en la década de los 90. Pues también ya le tocó a Bill Clinton enfrentar ese miedo a la globalización cuando querían hacer el tratado de libre comercio con Canadá y México, los Middle American Radicals, que se llamaba ese movimiento. Es decir, no hemos estado lejos tampoco de esos populismos, pero finalmente triunfó. ¿Y cuáles son las repercusiones de ese populismo de los Estados Unidos en América Latina? A ver, en primer lugar, está claro de que en este siglo XXI y a estas alturas, yo solía ser ingeniero de sistemas de IBM y recuerdo cuando usaba computadoras en la década de los 80 y parece la era arcaica. Y yo a mis hijas le digo, cuando yo era de la edad de ustedes, Amazon era un río en Brasil. Google era un locutor argentino gritando gol de River y del Beto Alonso. YouTube era el metro que uno tomaba en Londres cuando escuchaba en las novelas. Apple era el sello discográfico de los Beatles y mis hijas me dicen quiénes eran esos. Entonces la vida cambió y es indudable que vivimos en un mundo diferente que está causando disrupciones, movilización, desplazamientos muy grandes, pero siempre es políticamente más fácil echar la culpa a alguien que te movilice un bloque de votantes. En Europa a los refugiados, en Venezuela al imperio teórico, mentira, pero sirve el discurso movilizador, y en Estados Unidos, como era difícil hacer una campaña basada en decir voy a cerrar Amazon, Google, Facebook, YouTube, porque ¿qué haríamos sin eso? Entonces se concretó en el tema de los latinos. Yo tenía la preocupación cuando arrancó la campaña de Trump porque ese discurso, conozco suficiente de allá para saber que calaba con un segmento importante del electorado. Fuimos con Vicente Fox a varias ciudades por allá a advertir a los hermanos latinos del riesgo que esto conllevaba, pero nuestros hermanos allá en Estados Unidos están mal distribuidos. Se van a los estados que no están en juego, Texas, California, Nueva York. Solamente los únicos que cuentan son cubanos, venezolanos ahora y colombianos también en Florida. Recuerdo que estábamos en un centro como este, Claudia, y nos dicen en una de las visitas, por favor, este lugar académico, no diga nombres. Caramba, yo, bueno, me van a quitar la visa, me van a expulsar. Entonces, ¿cómo manifiesto la preocupación? Y dije, no voy a dar nombres, pero me preocupa políticas que resumo en lo siguiente: TRUMP. Y la verdad que yo nunca había visto un programa de gobierno basado en casar la xenofobia racista de la derecha con el proteccionismo comercial de la izquierda. Uno generalmente tenía que escoger, ¿qué quieres? ¿Demócrata, republicano? Por favor, la licuadora, porque el demócrata quiere a nuestra gente, pero no nuestros productos. Y el republicano quiere nuestros productos y no nuestra gente. Entonces podría tener la licuadora y acá, que conseguimos la licuadora en negativo, este señor en la propuesta, ni a nuestra gente ni a nuestros productos, y la propuesta era T, traslado forzoso de 11 millones de latinos, R, remesas, que se ha prometido que se iba a incautar, U, USA, M, el muro, primero en la historia de la humanidad que tenía que pagar el afectado. Los soviéticos pagaron por el suyo, fueron un poquito más solidarios, y P, el proteccionismo comercial con aranceles de 35%, no dije nombres. Pero bueno, eso termina, pero pero dicho eso, Claudia, no, funciona eso, pero hay que entender, lo peor es decir, es una demonización, no, hay un electorado que responde a eso, sí. Hay un electorado de gente blanca en los estados de Ohio, demás, que solían votar demócrata, que ahora han reaccionado. La campaña de Trump fue mucho más sofisticada de lo que aparentaba. El micro-targeting, de ir a tu celular y saber qué es lo que te gusta, funcionó. Hicimos con Fox un discurso así en no sé qué lugar en Miami,
Y todos los cubanos, todos los venezolanos me decían, caramba, qué bonito que hablas, pero voy a votar por Trump. Porque todo el mundo piensa en lo que le interesa a uno. Y Trump prometió cambiar el tema de Cuba y cambiar la política sobre Maduro. Y hay que reconocer que la actitud sobre Venezuela es totalmente diferente. No hay más ese triángulo del Caribe de privilegiar apertura en Colombia y paz en Colombia y apertura en Cuba a costa de dejar la democracia venezolana suelta. Trump recibió a familiares de presos políticos, ha tenido una actitud mucho más agresiva. Entonces, bueno, así es la política. A veces dicen, tienes que estar de acuerdo con todo o nada de un señor. No, las políticas migratorias, comerciales, y ojo, Claudia, no es México. Porque realmente las deportaciones de los Dreamers, cuando toque la puerta no va a decir, usted es salvadoreño, no mexicano, usted se queda. No, es a todos. Si el NAFTA se modifica sustancialmente, los acuerdos de Centroamérica, el Caribe, de Colombia, de Perú, de Chile, son copy-paste de los de México. Hay que prever de que se podrían venir cambios, pero bueno, en el ciclo electoral habrá que ver, porque hemos hablado de todas las elecciones que se vienen, Colombia, México, Brasil, Venezuela, lo que pase en Cuba, lo que va a pasar acá. Al final hay también las de congresales en Estados Unidos y veremos si el votante qué clase de apoyo da a una política de un lado o de otra para que se pueda ver. Pero bueno, creo que a veces yo voy a foros y la gente se pasa hablando de Trump y su peculiar andamiaje capilar y demás, y cautiva, y es un maestro del marketing, nos tiene todo el día hablando, y por tanto hablar y distraer, no hablamos de lo esencial. Claro. Mensaje con el que concluyo: Cumbre de las Américas, en Lima, Perú. Lo más fácil, ojo, poquito antes de la transición dinástica en Cuba y de la narcocoronación en Venezuela. ¿Qué van a intentar hacer? Agitar el anti-Trump en Lima, porque es muy fácil jugar con eso. ¿Para qué? Para que no se hable de los problemas que sí podemos solucionar, con solidaridad hemisférica en el tema de sanciones, expulsiones, incautaciones y cambiar relaciones con estos países en medio de la consolidación. Ojalá que no caigamos en el distractivo, porque hay una parte de Trump, migración comercial, que es preocupante, que deberíamos como región tratar conjuntamente. Pero hay gran parte de esto es distracción cosmética, mediática, para evitar, yo hablo de la camisa o del pelo de Gerardo, para que no noten que yo soy un dictador, soy un tirano, que estoy destrozando un país. Ojalá que en la Cumbre de las Américas entendamos que se viene una cadena determinante democrática y tomemos una posición fundamental. Más allá de lo que uno opine no del Trump, el tema central de esa cumbre debe ser detener y pronunciarse con claridad contra el intento de instaurar una tiranía que se va a venir en Venezuela. Y si el señor Raúl Castro viene a Lima, decirle, usted no le puede dar al yerno o a no sé cuál, después de 60 años, el poder y pretender de que es parte de un club democrático de las Américas. Bien. Mientras Gerardo contesta, vamos a entregar los micrófonos para hacer 2 preguntas y concluir. Gerardo. No, solo un pequeño agregado. Sí que creo que Trump, la parte mala de Trump es que está concentrada en esas dos, la parte inmigratoria y la parte comercial. Hay cosas que la está haciendo bien, evidentemente tiene al menos un discurso muy distinto con Venezuela y con Cuba. Está haciendo reformas fiscales de avanzada, muy buenas a nuestro entender, en el buen sentido, pero claro, el personaje es complicado. Creo que es muy difícil decirle a alguien fuera de los Estados Unidos me gusta Trump, ¿no? Ahora, Trump también ganó, hablando del desgaste de la política, que también se dio y se da en Estados Unidos, ganó porque tenía enfrente a un matrimonio que estaba considerado lo más representativo del establishment político corrupto. Eso es lo que se consideraba en Estados Unidos al matrimonio Clinton. Y por lo demás, todas las sensaciones que era un criterio cierto. Probablemente si hubiera habido otro candidato que no hubiera sido Hillary Clinton, Trump no hubiera ganado las elecciones. Pero también los partidos políticos en Estados Unidos están envueltos en una crisis. Ambos partidos políticos están con dificultades bien profundas que tienen que ver con estos cambios, los cambios de Apple, que antes eran los Beatles y ahora es otra cosa, ¿no? Sí, ojalá en la reunión de Perú
pueda instalarse una agenda que tenga que ver con esos temas centrales. La izquierda es muy hábil en armar actividades distractorias. Ellos se mueven atrás de consignas, tienen una enorme eficiencia, se mueven atrás de pancarta, levantan una pancarta y todos van atrás de una pancarta, son en ese sentido muy disciplinados. A los que somos demócratas tenemos más autonomía, ¿no? Por eso cuesta tanto convencer, por ejemplo, a los inmigrantes americanos de ciertas cosas, y seguramente van a tratar de generar esa gran pancarta contra los Estados Unidos, contra Trump, con el tema inmigratorio, con el tema comercial, para sacar de la cancha, como decimos futbolísticamente, los grandes temas de América Latina, que hoy son la subsistencia de una dictadura antiquísima en Cuba, la definición de otra dictadura tremenda en Venezuela, y esos casos de los países ahí bolivarianos que por suerte, y esto también no hay que olvidarnos, ¿no? Para ver el medio vaso vacío, el medio vaso lleno, por suerte ese proceso de expansión de los países bolivarianos se ha detenido. Aparentemente se ha detenido, y creo que en la medida que sigamos trabajando va a seguir detenido. Siempre recuerdo cuando yo era joven y me metí primero en política y después a armar la fundación y todo esto, había sido la revolución sandinista en 1979, y yo creía, y varios de mi generación pensaban lo mismo, que el comunismo iba a tomar todo el mundo. Yo les confieso, yo me despertaba a veces a la noche sobresaltado pensando que la Argentina tenía una bandera roja y parecía eso, Ustedes recuerdan el tiempo de Jimmy Carter, de Estados Unidos parecía un país vencido, en Nicaragua, y sin embargo, bueno, eso por suerte a partir de ciertos liderazgos cambió. Y aquí hace 10 años, o un poco menos, 7, 8, parecía que el socialismo bolivariano iba a tomar toda América Latina. Eso parecía, ¿no? Y eso se ha detenido, por suerte. Por supuesto que esto no quiere decir que esta lucha haya terminado. Esta lucha es de todos los días, hay que darla en Colombia, hay que darla en México y hay que darla en cada lugar, porque, bueno, esa es lo que tiene la democracia y la libertad, ¿no? Son el mejor sistema, pero hay que defenderlos todos los días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente de la Fundación Libertad, por habernos acompañado en esta conversación en el Hey Festival, donde todo el mundo es bienvenido. Aquí no se declara a nadie no grato, sino muy gratos. A Jorge Tuto Quiroga, muchísimas gracias, expresidente de Bolivia, por esta charla. A todos ustedes por habernos acompañado. Gracias.